de su carta, y a partir de este capítulo 12, justamente donde nosotros hemos leído, inicia la parte práctica de la epístola. El apóstol Pablo acostumbraba que desarrollaba las doctrinas que quería comunicar al pueblo. En el caso de los romanos, él ya les ha hablado con bastante claridad de doctrinas sumamente importantes del Evangelio de Jesucristo, como la justificación por la gracia en Cristo Jesús, el conflicto entre la carne y el espíritu, la naturaleza del ser humano y su inclinación pecaminosa. Todas estas cosas las ha enseñado ya en los capítulos precedentes. Pero a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo comienza como diciendo, bueno, ya tienen ustedes la doctrina, ahora, ¿qué van a hacer con ella? Para decirlo de otra manera, el apóstol Pablo les está diciendo a los judíos en Roma, ahora que ya conocen la doctrina, tienen que ponerla en práctica. Tiene que ser parte de sus vidas. Ahora tienen que comenzar a vivir todo eso que ya conocen de la doctrina de Jesucristo. El apóstol no quiere, hermanos, que todo aquel conocimiento doctrinal se quede en letra muerta. Desea fervientemente que las verdades que el Espíritu Santo le ha revelado se conviertan en vida para cada uno de los creyentes en la iglesia en Roma, en verdades prácticas que los hagan victoriosos ante las debilidades de la carne. En estos dos versículos que hemos mencionado, el tema central en el cual él quiere ver la práctica de lo aprendido es en el culto a Dios. Él se refiere a este culto como vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, hermanos, el culto a Dios estaba lleno de simbolismos. Y el más importante quizás de todos aquellos símbolos religiosos que predominaban en el Antiguo Testamento era el sacrificio de animales que eran degollados. Su sangre era dispersada por todo el altar y aquello era verdaderamente una impresión grande a la vista. Así comenzaba el largo camino a la expiación. Pero Pablo les ha demostrado ya en los primeros 11 capítulos de Romanos que ya no queda ningún sacrificio que hacer para la salvación, que el sacrificio único, total y perfecto ya ha sido hecho por Jesús en la cruz del Calvario y ya no queda sacrificio que hacer. Por lo tanto, si ya no servían aquellos simbolismos antiguotestamentarios, si con fines de salvación ya no era necesario realizar todas aquellas cosas que eran parte del culto a Jehová, ¿qué se debía hacer hoy en día? ¿Cómo debe ser el culto a Dios hoy en día? Este es el asunto que Pablo está tratando a partir de este capítulo 12. ¿Cómo debe el creyente adorar a Dios ahora que es redimido por la sangre de Cristo, ahora que sabe que los sacrificios ya nada valen y nada significan, que todo es por la fe en el sacrificio de Cristo? ¿Cómo debe ser el culto? Por eso hemos titulado nuestro mensaje El culto a Dios. ¿Cómo debe ser este culto? ¿Cómo se debe llevar a cabo? Lo primero que él dice, hermanos, en estos versículos que hemos leído, es que el culto a Dios debe ser un sacrificio vivo. Con esto estaba haciendo él un contraste, hermanos. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran muertos. El animal se degollaba y se presentaba muerto para adorar a Dios. Pero ahora, dice él, el culto a Dios debe ser un sacrificio vivo. ¿Qué quería decir él con estas palabras? Quería decir, hermanos, que ellos ya habían practicado el judaísmo toda su vida. Ustedes saben que la carta a los romanos fue escrita en primer lugar a todos los judíos que vivían en Roma. Por eso es que él comienza diciendo en este versículo, así que, hermanos,
refiriéndose a sus hermanos de raza, refiriéndose a los judíos que vivían en Roma. Ellos habían conocido el judaísmo toda su vida. Cuando hablaban de sacrificios, ellos sabían de qué hablaban. Estaban bien familiarizados con el concepto de sacrificio del Antiguo Testamento. Pablo está seguro de que ellos ya habían comprendido que a partir de la cruz del Calvario ya no queda más sacrificio que realizar, que el sacrificio perfecto ya había sido hecho en la cruz del Calvario, que solo en Cristo hay perdón y salvación. Él ya les ha mostrado esta doctrina de la justificación en Cristo. Entonces, ¿por qué les vuelve a hablar de sacrificio? ¿Por qué volver otra vez al mismo tema que ya ha desarrollado en los primeros 11 capítulos? Les vuelve a hablar de sacrificio, pero esta vez ya no en términos de salvación, porque la salvación es solamente por Jesucristo. Les habla de sacrificio en el sentido de que si eran verdaderamente salvos, sus vidas tenían que cambiar. Y esas vidas cambiadas eran la mejor ofrenda, el mejor sacrificio que se podía traer al Dios de nuestra salvación. Él les estaba diciendo que los sacrificios hoy ya no deberían de ser sacrificios muertos, debían de ser sacrificios vivos. Les estaba diciendo que el culto que agrada a Dios ya no se centra en las ceremonias que dirigía el sacerdote. El verdadero culto a Dios se centra en el poder de Cristo para transformar la vida de los creyentes. El único culto verdadero es el culto de personas que viven, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de personas que viven. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él es un Dios que demanda un culto de vida, no un culto muerto. Él es un Dios que reclama obras de vida, no obras de muerte. Para nosotros este primer punto es importante porque los sacrificios muertos son propios de las religiones muertas. Han pasado más de 2000 años desde que Pablo escribiera a los romanos y les explicara el plan de salvación de Dios que ya se había cumplido en Cristo Jesús. Sin embargo, todavía el culto a Dios se confunde con el ritual religioso. Quienes practican este tipo de culto no se dan cuenta de que la ceremonia religiosa no quita el pecado. No se dan cuenta de que los sacrificios religiosos no borran nuestras rebeliones. No se dan cuenta, hermanos, de que practicar una religión no significa alcanzar salvación, porque la salvación se alcanza solamente por la fe en Cristo Jesús. Porque no queda ceremonia, porque no queda religión, porque no queda ministro ni sacerdote que le pueda ministrar la salvación a nadie. La salvación solo llega cuando se cree y se confiesa que solo Cristo salva. Precisamente porque se saben pecadores, las multitudes participan de ceremonias, de ritos y de sacrificios religiosos. Siempre hemos dicho, hermanos, cuando hablamos de este tema, que las religiones nunca se van a terminar. ¿Y por qué nunca van a terminar las religiones? Porque el hombre siempre se sabrá pecador y siempre va a anhelar estar en paz con Dios. Desafortunadamente, las religiones confunden la mente humana, provocan confusión en el verdadero culto a Dios y el sacrificio religioso. Esto puede afectar a cualquier persona, aunque se confiese hijo de Dios y se confiese un verdadero adorador. De poco sirve que el pecador se confiese hijo de Dios vivo, del Dios vivo, y cante con todo su corazón las alabanzas, si no va a tomar decisiones que le acerquen más a Dios.
De nada sirve golpearse el pecho diciendo soy pecador si no estoy dispuesto a cambiar y a luchar en contra del pecado. De nada sirve decir soy pecador, pero así me quedo. De nada sirve reconocer que somos pecadores, pero quedarnos sin tomar acción para reprender ese pecado en nuestras vidas. Al fin y al cabo, dicen muchos, ya soy hijo de Dios, de manera que sigo viviendo de la misma forma. Eso sería, hermanos, presentar otra vez un animal muerto. Eso sería, hermanos, presentar otra vez un sacrificio muerto. Esto no funciona porque el animal sufre la muerte. En el Antiguo Testamento, el animal del sacrificio sufría la muerte. El animal moría, pero la carne pecaminosa del hombre quedaba intacta en muchos casos. Y eso es lo mismo que sucede con las religiones muertas. El hombre realiza ceremonias, el hombre participa de ritos, el hombre participa de penitencias, de promesas y de tantas otras cosas religiosas, pero su corazón puede quedar lejos de Dios. Sigue estando lejos de Dios porque ha presentado un sacrificio muerto. ¿Para qué presentar sacrificios muertos si se va a permanecer en las obras de la carne? ¿Para qué practicar religiones de cualquier tipo si no se comienzan a dar frutos espirituales? El mismo apóstol Pablo dice que manifiestas son las obras de la carne: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Si se permanece en ellas, estamos practicando una religión muerta. Si se permanece en todas esas obras de la carne como algo cotidiano y normal en nuestra vida, es posible que estemos participando de una religión muerta. El mismo apóstol dice: mas el fruto del Espíritu es paz, paciencia, gozo, benignidad, amor. Un sacrificio vivo, hermanos, produce frutos que cambian la vida de las personas. Un sacrificio vivo transforma las vidas de las personas. Los sacrificios muertos no. Las religiones muertas no. Un sacrificio vivo cambia a las personas, les va moldeando el carácter, lo que le va permitiendo ir superando sus imperfecciones, ir venciendo sus debilidades, ir teniendo victoria sobre la carne. Este es el culto que agrada a Dios. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Con lo cual quería decir, quiero ver acciones y no ceremonias. Quiero ver cambios en la vida y no ceremonias. El profeta Isaías en el capítulo 11 escribe las palabras de Jehová. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta el Señor. Cansado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Estas palabras son importantes, hermanos, porque Dios mismo le estaba diciendo al pueblo, aunque hagan todo eso con gran solemnidad, aunque lo presenten de la manera más hermosa y maravillosa y aparentemente adorando mi nombre, de nada sirve, a mí no me complace. Cristo, hermanos, no quiere ceremonias. Cristo quiere vidas cambiadas. Cristo quiere vidas cristianas que den frutos espirituales en los cuales se deleita el Señor. Cuando cambiamos para glorificar a Cristo, entonces hay un culto verdadero. Cuando participamos solamente de la ceremonia y no cambiamos, eso es un culto muerto. El culto verdadero está marcado por la transformación de cada uno de aquellos que participan de la adoración a Dios. Todo verdadero adorador debe ir experimentando continuamente cambios,
transformaciones que vayan dejando atrás lo que antes éramos y vaya demostrando y vaya descubriendo que ciertamente la obra que el Señor ha comenzado en nosotros, Él la perfeccionará. La segunda cosa que dice estos versículos acerca de cómo debe ser el culto es que debe ser un sacrificio santo. El apóstol dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esta es la exhortación de Pablo a sus hermanos. Él utiliza una palabra en el lenguaje original que significa molde. Cuando dice no os conforméis, utiliza una palabra que significa molde. ¿Qué quiere decir él con no os conforméis? El agua, por ejemplo, hermanos, se amolda al recipiente que la contiene. Si usted pone el agua en una taza, toma la forma de la taza. Si la pone en una botella, tome la forma de la botella. La pone en un vaso, toma la forma del vaso. En una cubeta, toma la forma de la cubeta. Es decir, se acomoda al molde, se conforma, toma la forma del molde. Esto es lo que la palabra que Pablo usa en este versículo. Él estaba diciendo, hermanos, o advirtiendo al cristiano de que no tomara la forma de este mundo. No os conforméis a este mundo. No sean ustedes el material que recibe el mundo y que toma la forma del mundo, sino sean transformados. ¿Y cómo era el mundo al que no quería Pablo que se conformara el cristiano? Él mismo lo describe. Él describe el mundo grecorromano en sus días. Y si ustedes se fijan en esta lectura, van a descubrir que el mundo grecorromano en los días de Pablo era muy parecido al nuestro de hoy. En Romanos 1, en el verso 29, el apóstol Pablo dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Qué les parece esa descripción del mundo de Pablo? Parece que estuviera hablando del nuestro, del que estamos viviendo hoy. Fíjense en esas características de aquel mundo y marquen cuántas de ellas encuentran ustedes en el mundo de hoy. Van a ver una similitud enorme. Y el apóstol estaba diciendo: no se conformen a ese mundo, no se hagan parte de ese mundo, no tomen la forma de ese molde terrible, sino sean transformados. Aquel mundo era perverso y había hecho de Dios imagen de hombre, de cuadrúpedos y de reptiles. En aquel mundo el hombre se había envanecido, dice él, en sus propios razonamientos. Y creyéndose sabios, dice Pablo, se habían vuelto necios y habían despreciado todo lo noble y todo lo bueno. Aquel mundo, hermanos, era terrible. Roma era la potencia mundial y ya no le temía ni a Dios ni a hombre alguno. La soberbia lo llenaba todo. Era un mundo peligroso. Si los creyentes se acomodaban a aquel estilo de vida, fracasaría el culto verdadero a Dios. Aún los creyentes terminarían siendo parte de aquellas religiones muertas, de aquellos sacrificios muertos, de aquellos cultos muertos, mientras ellos mismos morían engañados por ese mundo terrible. El apóstol Pablo les está advirtiendo que se cuiden de ese error tan grave.
Aquella Roma, hermanos, se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. El hombre de hoy también se ha envanecido en su propia sabiduría. Ciertamente la inteligencia humana ha hecho avances impresionantes. Eso nadie lo puede negar. Esta generación está viendo tecnologías increíbles. El conocimiento científico ha alcanzado alturas nunca antes vistas. La tecnología hace cosas verdaderamente increíbles. Pero fíjense ustedes en algo. Con todo y que la tecnología hace cosas extraordinarias, no puede superar la inteligencia humana. Y si no, yo he escuchado a algunas personas, el GPS hoy nos lleva de la mano a donde querramos ir. Pero yo he escuchado a algunas hermanas aquí que dicen, el GPS y yo nos perdemos juntos. Aquello es perfecto, el GPS es perfecto, pero nosotros no. Y nosotros, nuestra voluntad se impone muchas veces sobre lo que se cree como la verdad. Desafortunadamente, hermanos, en la medida en que el conocimiento crece, la inteligencia y la tecnología se desarrollan, se va perdiendo la conciencia de Dios. Esta es una de las características de este mundo. No debería de ser así. Está bien que la tecnología se desarrolle. Está bien que las ciencias alcancen la luz maravillosa del conocimiento, pero no hay razón para que se pierda el conocimiento más perfecto y más necesario de todas las formas de conocimiento que se pueden alcanzar. El conocimiento de que hay un solo Dios verdadero, que Él es nuestro creador, que Él es el que nos sustenta la vida día con día y que solo en Él hay salvación y solo en Él hay paz. Sin embargo, en la medida en que nosotros vemos crecer y desarrollarse el conocimiento humano, en esa misma medida se va perdiendo la idea de Dios. Sin darnos cuenta, nuestras almas van quedando vacías del conocimiento de Dios, mientras se llenan de tantos conocimientos que le traen los avances de la ciencia. Quizás por eso vemos, hermanos, cambiar a la iglesia peligrosamente en estos tiempos. La vida cristiana se vuelve cada vez más relajada, más tranquila, sin compromisos con Dios, sin esfuerzos, sin trabajo, sin sacrificios, sin lucha, sin dedicación. Desafortunadamente aquí comienzan a ser ese concepto terrible y tan destructivo del club social cristiano. Cuando el culto se vuelve una religión muerta y todo es solamente una actividad social. Cuando el cristiano va perdiendo el sentido de por qué se congrega. Cuando el cristiano se comienza a olvidar de que se congrega para reconocer y dar gracias a Dios por todas sus bondades, por toda su misericordia, por todo su cuidado, para decirle, solo tú eres Dios y solo en ti hay salvación. Cuando el hombre va olvidando eso, hermanos, va cayendo sin darse cuenta en un culto muerto. Es por esto que estos momentos que vivimos son peligrosos para la iglesia de Cristo. Son peligrosos porque amenazan con quitarle toda la razón de su existencia. Si siguiéramos en este camino de irnos acomodando a este mundo, muy pronto vamos a escuchar blasfemar el nombre de Dios y quizá ya ni vamos a decir nada. Acomodarnos al espíritu irreverente de este mundo puede marcar el fracaso de la iglesia de Cristo, que fue considerada siempre por el Señor mismo como la luz y la sal de la tierra. Una luz que puede hoy
ser abatida por las tinieblas del mundo. Una sal que puede ir perdiendo su sabor. Y si la sal perdiera su sabor, estas son palabras del Señor, ya de nada sirve, será hollada por los hombres. Porque si la iglesia deja de ser, hermanos, la luz que ilumine las tinieblas que predominan en este mundo, ya no tiene propósito, ya no tiene sentido de estar en esta tierra. El Señor hizo nacer su iglesia para que la iglesia diera testimonio de la luz en medio de las tinieblas. Por eso dijo el Señor que una luz no se esconde debajo del almud, se pone por encima de la mesa para que alumbre lo más que se pueda. Sin embargo, cuando la iglesia se conforma, se va perdiendo la luz y la sal también va perdiendo su sabor. En conclusión, hermanos, es necesario despertar al culto verdadero. El culto que agrada a Dios, no el que nos agrada a nosotros los hombres. Porque nosotros no nos congregamos para agradarnos a nosotros mismos. Nos congregamos para agradar el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el hacerlo nos gozamos. En el hacerlo nos sentimos retribuidos, llenos de paz, llenos de buen ánimo, llenos de alegría, llenos de gozo, y eso está bien. Pero el propósito principal es agradar al Dios de nuestra salvación. Solo participando del culto verdadero vamos a lograr, a través de la adoración a Dios, que se abran las puertas de los cielos y que toda bendición y toda buena dádiva de los cielos venga sobre nosotros y llene nuestra vida con la abundancia de nuestro Dios. Es tiempo de reconsiderar qué tan vivo es nuestro culto, qué tan verdadero es nuestro culto. Ojalá que el Señor y el Espíritu Santo nos guíen para darnos cuenta de que tenemos que permanecer en el culto que agrada a Dios, no en el que nos agrada a nosotros, sino en el que agrada a Dios, porque ese es el culto verdadero, porque ese es el culto vivo que nos va a llenar de vida y de vida en abundancia. Vamos a orar.